la distribución del santuario. Bueno, para el día de hoy vamos a tener el tema titulado Las dimensiones del culto hebreo. Ese es el título, Dimensiones del culto hebreo. Dimensiones del culto hebreo. Cuando el ser humano fue creado, nosotros fuimos creados en unas cuantas dimensiones. Tenemos el espacio y tenemos la temporalidad. La primera de las dimensiones del culto hebreo es la dimensión espacial. En una clase pasada hicimos alusión a esto del espacio. Ustedes recuerdan que estuvimos hablando acerca de la continuidad y de la discontinuidad espacial. Bueno, ¿cuál es el lugar que Dios escogió para el asunto del culto? Detalles. Es Dios quien elige el lugar. Este es un punto clave. En la antigüedad era Dios quien escogía el lugar del culto. Número 2, el espacio no es santo. Se constituye en algo sagrado. Para la mente del adorador. Esto es importante, ya lo habíamos resaltado. El espacio como tal no es santo porque no existe en la tierra ningún espacio santo. Existen espacios sagrados. Esos espacios, ya los habíamos visto, están dentro de un gran espacio mayor que ya lo habíamos analizado, es el espacio donde Dios ubicó todo lo creado. Y tenemos también unas estructuras. Dentro del espacio se mete una estructura. La dimensión espacial implica de que el ser humano posee un cuerpo. Y posiblemente alguien diga, ¿y cuál es la noticia? Y si el ser humano posee un cuerpo, es porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y antes de que existiese hombre alguno, ya Dios existía. Y habíamos analizado que Dios tiene un lugar que se llama templo, palacio celestial, como querráis llamarle, donde Él vive, donde Él reside desde la eternidad sin fin. El espacio sagrado, el espacio sagrado, no debe ser profanado. Entonces, esa es la razón por la que nosotros en la iglesia encontramos que hay hermanos que son extremadamente celosos con el uso del interior del espacio, del espacio que está dentro del templo. Hay muchos hermanos que son extremadamente delicados, muy cuidadosos sobre este asunto. ¿Dónde podemos nosotros adorar a Dios? Nosotros podemos adorar a Dios en cualquier lugar. Pero la adoración colectiva, Dios la elige para que el pueblo vaya a un lugar que Él escogió. Usted puede adorar a Dios donde usted se encuentre, pero la adoración corporativa la elige Dios. Y por eso en el santuario de Israel, en el santuario del Antiguo Testamento, en el santuario de Moisés, los adoradores no llegaban al templo, porque no podían entrar. Pero desde sus tiendas ellos podían hacer ese acto de adoración. Abraham adoró,
Josué adoró y nosotros podemos adorar a Dios en cualquier lugar. No necesitamos de manera concreta un espacio específico para decir aquí es donde yo tengo que adorar a Dios. Eso en cuanto a la parte personal, en la adoración personal. Voy ahora con la dimensión temporal. Segunda dimensión, la dimensión temporal. Cuando hablamos de adoración temporal, pues evidentemente viene a nuestra mente el concepto del tiempo. El ser humano adora a Dios. El ser humano, que me volé aquí el pedacito, ya ustedes lo pueden anexar, adora a Dios en el tiempo. Y este tiempo, vamos a colocarlo aquí, significa vida. Solo el que está vivo tiene conciencia del tiempo. Nadie más. Solo el que está vivo tiene conciencia del tiempo, sea pasado, sea futuro, pero tiene conciencia del tiempo. Ustedes están haciendo algo hoy y es que están preparándose para que a futuro sean llamados para ser parte de la organización adventista como pastores. Ese futuro ustedes lo visualizan, ustedes sueñan. Bueno, porque usted está vivo. Usted mira hacia el pasado y recuerda lo que vivió. ¿Por qué recuerda? Porque usted está vivo. El muerto nada sabe. Por eso, en la dimensión temporal, el hombre adora a Dios en el tiempo. ¿Cuál es el tiempo estipulado para la adoración a Dios de forma personal? ¿Cuál es el tiempo estipulado para que el cristiano, el ser humano, adore a Dios de manera personal? No existe un tiempo. Vamos a detenernos un momentito en un aspecto perdóname, Heidelberg, en un aspecto que sé que se constituye para algunos en una camisa de fuerza. Explico. A ustedes les han dicho, a mí me dijeron, yo creo que esto tiene un sentido, una razón de ser, y es que el culto devocional, el matutino, debe hacerse lo más temprano posible, antes de que tú inicies tus labores cotidianas. Muchos de los jóvenes que han pasado por este lugar han sentido una camisa de fuerza y han llegado a este servidor para expresarle algunas inquietudes como la siguiente. Pastor, yo trabajo en una determinada industria de las aquí presentes, de las aquí existentes, y tengo que levantarme a las 3 de la mañana. ¿A qué hora hago el culto? Yo a veces me he acostado a las 10 y a las 2 de la madrugada estoy despertándome para hacer el devocional, pero tengo un sueño. Entonces venimos y analizamos. ¿Es eso lo que Dios espera de ti? ¿No dice el texto bíblico que yo lo que quiero es misericordia? No quiero ese sacrificio. ¿De dónde han sacado ustedes que a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana es cuando el canal comunicacional entre la tierra y el cielo está más? Pero entonces, pastor, ¿cómo entiendo que Elena de White dice, dedicad 1 hora? Que Cristo se levantaba temprano, antes de que las aves empezaran a cantar, ya Cristo estaba. Bueno, entonces decimos, si Cristo, que no tenía pecado, se levantaba temprano para poder entrar en contacto con Dios, ¿cuánto más nosotros que somos pecadores? Hay algunas respuestas que pueden ustedes dar sobre ese particular. En primer lugar, Cristo vino a una misión que tú y yo no tenemos que cumplir. En segundo lugar, yo nunca llegaré a ser igual a Jesús. Yo imitaré a Jesús, pero yo llegar a ser como Él no puedo. El carácter de Cristo es el carácter de Cristo, porque es un carácter divino humano. Mi carácter es mi carácter humano. Mi carácter será modificado por el accionar del Espíritu Santo, pero no crean ustedes que porque usted no tenga el acto matutino
a las 3, 4, 5 de la madrugada, entonces Dios se pone bravo contigo y te mira mal. No. Yo me voy en el caso del maná, que es otra ilustración que quieren tomar para ilustrarnos de cuál es el momento adecuado para la devoción personal. ¿A qué hora caía el maná? Dice que cuando ya las personas se levantaban, el maná ya estaba en el piso. Y había que tomarlo temprano, porque cuando salía el sol se derretía. Entonces, con base en esta realidad histórica descrita por el autor, entonces se nos dice de que el maná es el símbolo de la palabra de Dios y que levantarse temprano en la mañana para hacer el estudio es lo ideal porque llega el sol de las actividades, de las preocupaciones y derrite el deseo de ir a buscar la comida. Bueno, la comida no se derrite. Perdón, el deseo no se derrite, se derretía el maná. Pero acá no puedo yo decir que si yo no leo la Biblia a las 5 de la mañana, no me hace efecto. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la dimensión temporal de la adoración personal? Cada uno elija el tiempo adecuado en donde usted mejor se conecta con Dios. ¿Me ibas a decir algo? Precisamente es lo que acaba de mencionar. De hecho, escuché en cierta oportunidad que algunos hermanos tenían que hacer un adorar porque era el tiempo que tenían con más privacidad, digamos así, no había tanto bullicio, pues las personas estaban descansando, porque la mayoría pues se despierta más tarde. Entonces ese era el tiempo como que muchas personas se conectan con Dios. Ejemplo, si yo estoy en un lugar donde hay muchas personas, siempre en la mañana hay bullicio desde las 6 de la mañana hasta la noche, pero no hay como que ese tiempo de concentración donde yo pueda concentrar a estudiar la Biblia o orar con Dios. Entonces, posiblemente algunos tengan dicha condición, pero otros tengan lo que acaba de decir. Sí. Cada uno sabe a lo que tú mencionabas, ¿no? Que hay personas que se tienen que levantar temprano porque en el entorno donde viven hay mucha bulla. Desde tempranas horas de la mañana hay mucha bulla y entonces no permite la concentración para el acto de adoración y de la lectura del texto bíblico. Aquí entramos en el aspecto discrecional. Usted sabe cómo es que funciona su vida. Acomódese a esa realidad y busque un espacio en donde usted pueda leer de la palabra de Dios, tener el tiempo para la meditación, para la alabanza en cuanto a música se refiere. Dime tú. El día sábado, en el lugar donde la compañía estaban haciendo una actividad de un retiro. Entonces, organizé en la parte de la tarde, realizamos una actividad de oración. Entonces, con el compañero que estábamos planeando, le decíamos, es bueno de que de cierta manera le expliquemos o le demos a los hermanos a entender un poco de que muchas veces nosotros como cristianos hacemos el culto devocional y a veces lo hacemos muy temprano, que no es tan eficiente y durante el resto del día perdemos ese vínculo o ese acercamiento con Jesús. Ajá. Entonces, pues nosotros, el ejercicio que nosotros hacíamos era, hermano, lo que vamos a hacer es que vamos a intentar hablar con Jesús como si fuera el día a día. O sea, como si estuvieras hablando con un ser que está siempre acompañándonos, con una persona que está ahí. Entonces, el ejemplo era más bien de que no dejáramos de hacer el culto devocional en el momento que lo pudieran hacer, pero que durante el día estuviéramos Padre Celestial. El trabajo ya está muy pesado, me siento agotado. Sí, una adoración constante. Sí es. Porque entonces yo le explicaba yo, porque a muchas veces nuestro punto en el que estamos con Dios es solamente el culto, sea la hora que sea, y de ahí para allá se nos olvida de que Él existe. Entonces ese era el ejemplo que nosotros estábamos haciendo, ese ejercicio. ¿Qué ibas a decir tú? No, él primero. Sí, yo iba a decir algo y era que, bueno, según el horario que se debe acomodar uno, no quita el que nosotros podamos adorar a Dios en primer lugar en el día, ¿no? Porque algunos podrían decir, no, vamos a adorar a Dios buscando el espacio, pero pueden dejar a Dios para último lugar. Y pues,
creo yo que puede ser acomodarlo a nuestro horario, pero en prioridad. No dice, ¿cuál es el consejo que da Elena de White? Haz de esto tu primer deber, tu primer trabajo. Así es. ¿Me ibas a decir algo tú? Señor, yo escuché un pastor que hizo como un estudio comparativo mostrando que siempre debemos de orar en la mañana porque cuando Jesús se presentó caminando por las aguas era de madrugada. Segundo, cuando Jacob peleó con el ángel era de madrugada. O sea, él colocó de ejemplo rayando el alba, algo así para entender el alba. De que siempre esa hora bíblicamente sucedían los milagros. Entonces, que si queríamos ser parte de esos milagros, oráramos rayando el alba. Bueno, ese es un aspecto que muy discutible, porque los milagros no tienen hora, pero lo que sí estamos pensando es a nivel personal. Lo que tú dices es cierto. ¿Le vamos a dedicar a Dios ya el rabito del día? Cuando ya nuestras fuerzas están agotadas y llegamos cansados, con sueño a la casa, dizque para hacer el devocional, eso no funciona. Lo que quiero significar es que si usted tiene un horario de trabajo, que tiene que madrugar a las 2 de la mañana porque tiene que entrar, Dios no te va a exigir a ti que tienes que levantarte a la 1 de la mañana para hacer el devocional si te estás acostando tarde. Hay que tener un sentido común de la adoración. En este caso, cuando hablamos de la dimensión temporal, estamos hablando del tiempo. ¿Cuándo comenzó el hombre a morir? Cuando nació. Nosotros comenzamos a morir desde que nacimos, pero comenzamos la vida eterna desde que nacemos. Esto es algo contradictorio. Empezamos a morir desde que nacemos, pero comienza mi vida eterna desde que yo nazco. ¿Por qué? Porque si Cristo viene antes de que la muerte se interponga, pues mi vida sigue. Por ello, la vida del ser humano está en el marco del tiempo, y si hay un don que Dios va a exigirnos a nosotros bastante, es el uso del tiempo. El tiempo no puede ser dilapidado por nosotros. Sin embargo, sabiendo que nos estamos muriendo, el ser humano ha hecho pasatiempos. Entonces hay unas cartillas grandes de pasatiempo y tenemos distintas formas de matar el tiempo. Como si haciendo esto, posiblemente vamos a tener una manera concreta de obrar. No podemos perder el tiempo. Ahora, en la dimensión temporal también significa que Dios escogió un día. Dios escogió un día para la adoración corporativa. Bueno, se le acabó la vitamina a esto. Vamos a ver si este sirve. Dios escogió un día para la adoración corporativa. Y ese día, pues es el sábado. Ese día es el sábado. El principio fundante aquí es que el día de la adoración no lo puede escoger el ser humano. Dios no dio el permiso para que el ser humano decidiera, bueno, a mí me conviene guardar el miércoles, porque tengo ese día libre. Los musulmanes, bueno, yo tengo más facilidad para hacerlo el viernes. Y el católico dice, me parece que es mejor el domingo. Y cuando el ser humano riñe con eso, entra en controversia con Dios, se pone en lugar de Dios. Ahora, pastores, ustedes sabrán, y ya algunos lo están experimentando, que si hay un día en el que el pastor trabaja, es el día sábado. Y acuérdense que habíamos hecho, creo que una especie de discusión acá sobre, ¿y qué pasa con el asunto de los que trabajan en los hospitales el día sábado? ¿Qué pasa con los que trabajan aquí en el restaurante de la universidad o de nuestras universidades adventistas que tienen internado o residencia? ¿Ellos no están trabajando en sábado? ¿Qué pasa con nuestros vigilantes que tienen que hacer una labor de echarle ojo al campus? Y entonces, de eso se han pegado algunos para decir, es que la universidad obligan a los vigilantes. No, el vigilante se le dice, usted tiene la oportunidad de hacer esto en el día sábado. No, pero es que ¿por qué no tenemos fe? Ah, querido, no hay que confundir fe con presunción. Si yo sé que detrás de esta montaña hay unos grupos delincuenciales que están esperando nomás que yo me descuide, diría entonces de alguien, bueno, ¿por qué
quitemos las puertas de nuestras casas, no le pongamos seguro, porque Dios nos protege. Cuando nosotros vayamos de manera presuntuosa, metámonos en terrenos peligrosos. Un día, ¿quién es de Cali aquí? De Cali. Cali. ¿Nadie es de Cali? Bueno, un día en Cali hay un barrio que se llama El Calvario y como su nombre lo indica, es altamente peligroso. Pero este parroquiano, que se fue a tener unas campañas evangelísticas en un lugar cualquiera, tomó un bus porque ya había desayunado y las actividades eran en la noche. Ese día estaba yo despalomado y tomé un bus como todo buen turista y me di la vuelta por donde ese bus se metió, hasta donde se acabara la ruta, conociendo y conociendo. Y se me dio por bajarme en un lugar, adivinen dónde me bajé, en el Calvario. No tenía la menor idea de lo que ocurría allí, no tenía la menor idea. Caminé, saludé, me tomé fotos, miraba y yo decía, pero bueno, me monté en el bus de vuelta y me fui para la casa. En la noche le digo yo a los hermanos de la iglesia, del Paraíso creo que era, hermanos, les conté lo que había hecho. Y cuando yo les dije, estuve en un lugar que yo pregunté, ¿cómo se llama esto? Me dijeron el Calvario. Y esos hermanos pusieron, pastor, ¿usted estuvo en el Calvario? Yo le dije, sí, ¿por qué? Pastor, ese barrio es extremadamente peligroso. Yo le dije, bueno, ¿yo entré al Calvario por presunción? Yo no sabía. En esas condiciones, el ángel, Dios me puede cuidar. Pero cuando yo digo, Señor, tú me vas a cuidar y entro al barrio del Calvario sabiendo lo que me espera allá, eso es presunción. Algo similar puede ocurrir en el concepto del sábado. No le añadamos a lo que Dios ha dicho en cuanto al hacer el bien en el día sábado. Ahora, pastores, ustedes van a llegar allá a su distrito. Y hago un paréntesis, ya sé qué fue lo que ocurrió en la reunión esa del 8º semestre, que recuerdan que yo les pregunté si había ocurrido algo. Sí, lo que ocurrió es lo siguiente, que me pidieron también el favor que les bajara a ustedes el acelerador, porque ustedes han estado inmersos en una cantidad de responsabilidades que no tenían que asumirlas, pero que la facultad consideró que era un deber de parte de la facultad despojarlos a ustedes de un poco de descansarlos. Ok, yo le dije, no hay ningún problema. Lo único que les voy a pedir el favor es que, acuérdense, si hay algo que me incomoda, es que a menos, Heidelberg ya me mencionó, yo no sé si Jonathan, ¿qué están haciendo? En sus celulares yo los veo muy pegados. Eso yo lo tengo como un asunto pendiente con usted. Estamos firmes. No me vayas a decir como el siguiente, ahora que Jonathan me dice esto. Aprovecho, hermanos, para que escuchen este testimonio. No, estaba prendido, sino que no estaba. Resulta que en un lugar cualquiera, el pastor Jonathan fue a visitar el distrito y fue a una iglesia y el hermano que estaba en esa iglesia, el anciano, le dijo, pastor, yo lo acompaño. Bueno, yo le voy a hacer el acompañamiento en la visita. Y el pastor llega a la casa de ese hermano y cuando llegó, el hermano con tremendo tabaco en la boca. Tremendo tabaco. Y entonces la esposa partiendo un galápago. Y la hija escuchando champeta por allá. Eran los tres. Entonces dice el hermano, vea pastor, aquí en el distrito, en esta iglesia, en este grupo somos 30. Somos 30. Pero firme, somos 3. Yo, mi mujer y yo, y mi hija. Firme. El tabacón allá. Y el galápago. Entonces el Jonathan me hizo acordar de eso. Estamos firmes. Bueno, ojo con eso. El examen parcial ya vendrá. No habrá, pues tampoco reducción de lo que ustedes deben preguntar, pero ya veremos la manera como los tratamos con misericordia. Pero préstenle atención a esto por el amor del cielo. Ya ustedes se van a ir y van a lamentar no prestar atención a estos detallitos que estamos dándoles, porque esto lo van a encontrar en la iglesia. Cuando ustedes lleguen a su distrito el sábado, se van a encontrar que es el día en donde el diablo más te molesta a ti. Comienza a molestarte desde la casa. Si tienes hijitos, el niñito se enfermó, que se vomitó, que iban saliendo y se hizo caquita. Que tu esposa se molestó porque algo ocurrió, que el desayuno, y eso es un verdadero calvario. Vaya pensando usted
que hay una razón detrás de ese ataque para el pastor en el día sábado. Es el día de las juntas, es el día de las reuniones. Y muchos hermanos dicen, ¿por qué tenemos que reunirnos el sábado? Si el sábado es el día del Señor. Y usted va a tener la dificultad de decirle, bueno, entonces hermanos, ¿por qué no nos reunimos entre semana? Ah, no, pastor, es que yo estoy trabajando entre semana. Ay, entonces, el domingo, no, es que ese es el día de la familia, que eso ha corrido en la iglesia adventista como si fuese una verdad, que el domingo es el día de la familia. ¿Quién dijo eso? El día de la familia es el sábado. Pero poquito a poquito se le ha ido transfiriendo al domingo lo hermoso que debía ser el sábado para la familia. Pero el pastor tiene una problemática, y estoy hablándoles a ustedes. Tienen que ir a distintos lugares y el sábado se convierte a veces para su pobre esposa y para sus propios hijos en una verdadera tragedia, una carga horrible. Y no ven el momento en que despiden el sábado para que el pastor esté libre. Y el domingo va entonces de paseo, se va el pastor con la familia. En fin, cuéntame, muchacho. Pastor, ¿cómo entonces explicarle a un hermano, una hermana, que tal cosa para que nosotros se le tome un proceso disciplinario a una persona que trabaja en sábado, por ejemplo, un médico? ¿Cómo entra entonces el papel de lo que está escrito y, o sea, cómo... Bueno, ¿cómo actuar cuando un médico adventista trabaja en sábado? Recuérdense, pastores, que ya deben haberse leído el ministerio de curación y cuál es el consejo que Dios ha dado a la iglesia tocante a la forma de mirar el trabajo de los trabajadores de la salud y del hospital. Eso hay que tenerlo claro porque te lo van a preguntar. Cuéntame. Tengo entendido yo que en ese caso, o sea, los médicos, bueno, yo tengo un amigo que es doctor y él el día sábado, ese día no lo cobra, lo ingresan como servicio. Ujú. Hay personas que toman ese tipo de decisiones en cuanto a eso. Así es, así es. Vamos al asunto de la dimensión temporal de la adoración. Me voy para este lado. ¿Cuánto debe demorar mi devocional? ¿Qué debe incluir mi devocional? Esta es una sugerencia a partir de mi propia experiencia. Primero, usted tiene su estudio personal. El estudio personal. Lo primero que comenzamos, por supuesto, es la oración. Una oración intercesora. Viene la alabanza. Usted puede cantar solito. Si su esposa lo acompaña, bien. Si su esposa no lo acompaña porque ella tiene que prepararse para atender a los hijos, haga usted su devocional personal. Usted va a tener aquí su estudio personal. Este estudio personal, usted puede dedicarle el tiempo que considere. El estudio personal no es para preparar sermones. El estudio personal es para usted enriquecerse espiritualmente. Que usted pueda decir, yo quiero, Señor, muéstrame la verdad, muéstrame en dónde estoy fallando, ayúdame a fortalecer mi fe. Acto seguido, tú puedes estudiar la lección de escuela sabática, que es una herramienta que nos identifica. Aquí tenemos la matutina que la iglesia ha preparado y que me llama la atención que hay una señora, yo no me acuerdo dónde la conocí, que la hermana dice, yo no compro la matutina, la de Elena de White yo no la compro. ¿Para qué yo voy a comprar la matutina de Elena de White si yo tengo todos los libros, la mayor cantidad de libros de Elena de White? Yo lo que hago es leerme otra vez los libros. Yo le digo, bueno, hermana, ni modo. Usted tiene toda la razón. El problema es para los pastores, que a ustedes les va a corresponder algo, por lo menos acá en Colombia. Cuando usted es pastor, la agencia, en unión con la misión, le dicen al pastor, bueno, pastor, estos son los materiales para la iglesia. Encárguese usted de repartirlos, de cobrarlos, porque nosotros se lo vamos a cobrar a usted. Y más de un pastor anda apurado porque es una situación que se complejiza, ¿no? Pero son cosas que pueden ser superadas. Después de la matutina, usted puede tener, ahora sí voy a preparar un sermón. No, aquí está en estudio personal, porque Reavivados por tu Palabra es un mecanismo que ha utilizado la iglesia para invitar a los hermanos a que lean la Biblia. Aquí tú vas a preparar un sermón y por supuesto viene después lo que es el devocional con la familia.
El devocional familiar. ¿Cuánto tiempo le demoras tú a esto? Eso depende. Eso cada uno tiene un criterio. Bien, la siguiente dimensión, la dimensión personal. Y dentro de la dimensión personal tenemos la dimensión personal. Como su nombre lo indica, es el individuo. Aquí entonces hablamos en la dimensión personal, estamos hablando del individuo. Y en el santuario, quien representaba al pueblo delante de Dios, ¿cómo se llamaba? El sacerdote. Entonces, acá tenemos que mirar que el sacerdote es la parte importante dentro de la dimensión personal. ¿Qué podemos decir del sacerdote? El sacerdote tenía, número 1, vestiduras. Vestiduras. Bueno, aquí está, vestiduras. Las vestiduras sacerdotales estaban compuestas por 8 partes. Ahora vamos a detener un momento la grabación. No, es que si detenemos la grabación, se divide y tendría yo que editar y no tengo la menor intención de editar este video. Eso va tal como está. Entonces vamos a tomarnos un tiempo para buscar en el libro de Éxodo cuáles son las partes de la vestidura sacerdotal. Ya les dije, son 8. Son 8. Entonces procedamos a buscarlas, comenzando desde la cabeza hasta los pies, de arriba hacia abajo. Entonces, ya tenemos, primero, la mitra. Ok, tenemos la mitra. ¿Qué más? Les voy a copiar lo que ustedes me dicen. Tenemos el pectoral, tenemos el efod, tenemos el manto, tenemos la túnica bordada, tenemos el cinto. ¿Qué más? No, son las vestiduras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Los qué? Los calzoncillos. Aquí van 7. No, son 8. ¿Cuál falta? No. La túnica bordada está aquí. La mitra, cinturón, vestiduras Uh-huh. también dice que debe estar el efod de oro. Uh-huh. Aquí está el efod. Las sombreras no. Dice cordón. ¿El qué? Una variedad de cordones. Cinto. Ya tenemos el cinto. Ajá. No, estas piedras no, porque las piedras no formaban parte directa de la vestidura. ¿Qué son los engajes de oro? Engastes. Los engastes de oro eran unas cositas donde, como su nombre lo indica, se engastaban ciertas piedras. Eso no hace parte. Eso no hace parte de la eso. Los gastes, ¿qué son parte? ¿Ah? Gastes. Gaspe. ¿Dónde está eso? Será engaste. Entonces, ya el pectoral está. Estamos en el capítulo 28 de Éxodo, ¿verdad? Muy bien. Estoy esperándolos.
Mm, mm. Sí, en el versículo 4 aparecen ¿cierto? Dice el pectoral, el efod, el manto, la túnica, la mitra y el cinturón. Aparecen 6 allí. Una lámina de oro especial. ¿Cuál? El turbante. Muy bien. El turbante. No, es distinto a la mitra. No. Porque resulta que el sacerdote utilizaba un turbante distinto en los días que no eran día de expiación. Y tenía un asuntito que era la mitra, que tenía aquí una laminilla que decía santidad a Jehová. Pero el turbante era distinto. Entonces el turbante se utilizaba en otros momentos. ¿Ok? Muy bien, ahí tienen ustedes las 8 veces. Ok. Éxodo 28, lo encontró el pastor 28, 30 y qué? 36. Sí, harás una lámina de oro y grabarás en ella como grabadura, el no sé qué, pero forma parte, como le dije, de un turbante. Dice que el turbante lino fino con una placa de oro grabada Ujú. consagraba al Señor, eso que decía. Así es, así es. Así es. Ya tenemos los calzoncillos, ahí están, calzoncillos de lino. En el 28:42 les harás calzoncillos de lino. En el 39, capítulo 39, ok. Ahí tenemos las vestiduras. Todo esto tiene una explicación. A manera de información, pastores, prepárense porque ustedes tienen que hacer una exposición grupal, máximo de 3 personas por grupo, y van a tener en consideración las fiestas que yo voy a mencionarles aquí, las fiestas. Esa será su exposición, que espero la próxima clase ya la tengamos, porque les voy a decir ahorita, apago la grabación y entonces nos ponemos a la tarea de distribuir los grupos y la responsabilidad de cada uno. ¿Me ibas a decir algo, Walter? El Urim y el Tumim eran 2 aparentes piedras. Eran 2 aparentes piedras que estaban aquí. Y entonces, cuando Dios decía sí, se iluminaba. Cuando decía no, un nimbo. Se oscurecía. Esa era la forma como Dios se comunicaba de acuerdo a lo que hemos leído. Muy bien. Esto es la dimensión personal. Ahora, pastores, voy a tomar esto y voy a hablar de usted como individuo. Voy a hablar de ti como individuo. ¿Cómo debe ser la vestidura del pastor? Bueno, la teología del vestido surge desde el mismo Edén. Por favor, la teología del vestido surge del mismo Edén. Antes del pecado, ¿con qué estaba vestido Adán? Con la gloria de Dios. Después del pecado, se configuran 2 pasarelas, la pasarela humana y la pasarela divina. La pasarela humana está representada en esa humilde túnica, en ese humilde delantal que se hicieron. A ustedes le preguntarán, pastor, ¿y por qué dice la Biblia que Adán y Eva cosieron hojas de higuera? ¿Con qué cosieron, pastor? Si en esa época no había ni aguja y no había hilo, ¿es que acaso agarraron no había espinas? ¿Con qué hicieron eso? ¿Agarraron un bejuco, una liana y entonces se hicieron esto? No sabemos, pero lo que el autor bíblico intenta destacar es: el ser humano siempre ha pretendido resolver el problema de su desnudez a su manera, dejando a Dios de lado. A partir de allí comenzó el desfile de la pasarela humana, las modas. El pastor adventista no será extraño a la moda. Y hoy vamos a encontrar que hay distintas formas como el pastor adventista se está vistiendo. Desde los tiempos inmemoriales, el sacerdote ha tenido una vestidura muy rica. Miren ustedes que la vestidura sacerdotal era especial y era costosa.
Hoy uno se sorprende de ver cómo ciertos pastores, cuando se suben a la plataforma, con esto del progresismo, de establecer lazos con zapatos Converse, que no tienen nada que ver con la marca, con pantaloncitos jean ajustaditos, con unas cositicas aquí y tal, y eso es, para ellos, eso es adorar a Dios. Y no hay que mirar el exterior porque Dios mira el corazón del ser humano. Nadie es quien para juzgar ese asunto. Y con base en eso se está metiendo dentro de la iglesia un desajuste total de lo que tiene que ver con la hermosura y la belleza que eran las vestiduras. Vamos un momentito al texto de Éxodo. Acuérdense que estamos hablando de la dimensión personal. Hoy el sacerdote no existe. Tú no eres de la línea sacerdotal, pero nosotros sí somos los líderes de la iglesia. Capítulo 28 de Éxodo, el versículo 2 dice, oído pastores, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para dos cosas, para honra y hermosura. La honra es el respeto que se le da a ese hombre que lleva esa vestidura sagrada. Usted como pastor, cuando se viste adecuadamente, usted inspira un respeto. La vestidura no hace al monje, como dice el dicho que el hábito no hace al monje, pero lo ayuda. Y la segunda razón es para hermosura. Seamos honestos. El pecado ha hecho desastres en nuestro fenotipo. Hay quienes tenemos una cara que no es agradable, no es compatible con la óptica, no es compatible. Genera, ¿cómo es que se llama eso? Contaminación visual. Hay rostros que generan contaminación visual. Hay un estudio que se ha hecho, que ustedes lo pueden consultar en la internet, que demuestra que cuando una persona con fenotipo bastante desajustado, forma eufemística de decir muy feo, sí, brusco de cara, una belleza muy peculiar, asintomática dicen por acá, cuando usted se pone un traje, un vestido que llama la atención, pero no por los colores chillones, sino por la elegancia, el corte y toda esa cuestión, la vista ya no se detiene solamente en ese fenotipo desarreglado, sino que ahora comparte visualización con el vestido. Y si a eso le añades unos zapatos Ferragamo o unos zapatos bien elegantes y un cinto bien bueno, unas gafas bien puestecitas, un peinado bien hecho, vea, la belleza, la fealdad se difumina hasta que se quita la vestimenta. Por eso el pastor debe tener claro, y aquí entremos a hablar con la seriedad, usted debe vestirse bien, pulcro, impoluto, prístino, ebúrneo. Vístase bien. ¿La razón? Usted es un representante de Dios. No puede ser que el pastor ande todo chabacán allí. No, señor. Tenga en alto concepto la dignidad que Dios le ha dado. Usted es un siervo de Dios. Y si Dios se tomó la tarea de elaborarle un vestido a Adán bien hecho, y se toma otra vez la tarea de confeccionarle un vestido a su representante aquí en la tierra, ¿quiénes somos nosotros para echar al olvido eso que Dios ha hecho? Ahora bien, vámonos a la costa. ¿Cuál debe ser el atuendo de un pastor que vive en un lugar tórrido, de un constante calor, como es la costa colombiana, tanto pacífica como norte y como los llanos orientales, en la mayoría? Vamos a andar con saco negro, porque Elena de White dice que al ministro de culto le asienta bien el color negro. Aquí hay que tener el sentido común de la interpretación hermenéutica de los escritos de White. Cuando ella escribe, está escribiéndole a los ministros de culto de los Estados Unidos, donde imperan las 4 estaciones. De las 4 estaciones del año, hay 3 que son frías: el invierno,
la primavera y el otoño. La única estación que es medio sabrosonga es el verano y es fuerte. Y en verano a nadie se le ocurre ya vestirse de negro con saco y corbata, porque te ahogas, te asfixias. Entonces hay que buscarle el sentido común. Si yo estoy en Bogotá, un clima agradable, si yo estoy en aire acondicionado, un clima agradable, ya yo sé que dentro de allá puedo vestirme como debe ser. Pero me voy a hacer una visita a un lugar rural. Voy a llevarme la corbata. Eso no tiene carta de presentación. Usted debe tener también la comodidad, la soltura. Fíjate tú, que en el libro de Ezequiel se dice que el calzoncillo del pastor, del sacerdote, debe ser de lino puro, para que no sude. Para que no sude. No, para que no sude. La razón, creo que la clase anterior o unas clases yo les hablé de los fluidos corporales. No he tocado. Bueno. Entonces, para quienes dicen que sí, para quienes dicen que no, aparentemente los fluidos corporales no son del agrado de Dios en cuanto a la parte de la relación del sacerdote. Los fluidos corporales son sangre, sudor, semen, saliva. Curiosamente todo comienza con S, exceptuando las lágrimas y la orina. Estos son fluidos, porque el excremento no es considerado fluido a menos que usted tenga una de las palabras que más S tienen, diarrea. ¿Sí? Entonces, la sangre, el sudor, el semen, la saliva, las lágrimas y la orina, todo esto tiene un común denominador. Son internas. Todas. La sangre fluye por dentro. El sudor sale de adentro. El semen nunca sale a menos que salga por razones de reproducción. Saliva siempre está dentro, a menos que usted sea un cochino y espute. Las lágrimas siempre están dentro, a menos que se requiera para una función fisiológica. Y la orina siempre está dentro hasta tanto sea necesario evacuar esto. Estos fluidos, delante del concepto de la santidad de Dios, son impuros, son inmundos, porque todo lo inmundo es lo muerto. Todo lo inmundo es muerto. La máxima expresión de la inmundicia es lo muerto. Por eso la mujer cuando menstrua es inmunda en el concepto de la adoración, en el concepto ritual, porque la sangre que está brotando de su cuerpo es el producto de la muerte del óvulo. Ellos allá no entendían todo ese proceso del ciclo menstrual. Ellos no lo entendían. No había sido estudiado, pero hoy nosotros lo entendemos mejor. Sabemos de que el óvulo, si no es fecundado, pues el óvulo, el útero femenino, cuando llega el momento de la concepción, de la ovulación, se recubre, internamente se recubre con un tejido especial lleno de sangre para alojar al posible bebé. Maravilloso nuestro Dios. Pero cuando el óvulo no es fecundado y se queda con los crespos hechos, dice, bueno, aquí no hay más nada que hacer. ¡Ey, útero! Desarmen toda la carpa porque el visitante no llegó. Y comienza el sangrado. Eso es muerte. Por eso la muerte es sudor, porque es la agua que salió del cuerpo y ya no sirve para nada. Semen, cuando sale y no cumple la función, es muerte. Saliva, cuando sale y no cumple la función, es muerte. Las lágrimas, todo esto, por eso Dios le dice al sacerdote, tú no debes sudar. A Aarón le dijo, tú no debes llorar al muerto de tus hijos, no debes llorar. Así que todo esto forma parte de la interpretación de los fluidos corporales, porque se consideran inmundos cuando salen del cuerpo y no cumplen la función para la que estaban diseñadas. Cuéntame. Pero en el caso de Aarón, usted mencionaba de que él podía llorar, podía sudar, era mientras tenía la vestimenta, ¿no? Sí, señor, mientras estuviese oficiando. Así es. Bueno, entonces, pastores,
El sentido común opera en usted. Aprenda a vestirse bien. No sea desaliñado. No huela feo. No tenga mal aliento. Sí, tengo un aliento de pantera. Bueno, hay que hacer algo. Revísese los dientes. Revise las cavidades que a veces usted puede tener sin saber, algunos problemas en las amígdalas. Y allí se detienen algunas porciones de alimentos y genera halitosis. Revise lo que consume. ¿Qué alimento consume? Si usted va a predicar una mañana y va a tener contacto con la feligresía, evite comer ajo y cebolla, porque eso genera un aliento no agradable. Acuérdate que tu nariz también te dice el mal aliento que tiene una persona. El aspecto axilar, el aspecto genital. Los hombres también sudamos. Y si usted utiliza calzoncillos sintéticos, no es conveniente. Usted debe vestir calzoncillos de algodón, porque son transpirables y absorben la humedad. Y no esté con el calzoncillo mucho tiempo. Hay tantas cosas que usted como pastor debe saber, porque el pastor no es solamente abrir la Biblia y tener un sermón. Usted y su apariencia personal son un mensaje y una carta leída. Entonces, dentro de la dimensión del culto hebreo estaba la dimensión personal encarnada por el sacerdote. Hoy, en la dimensión del culto de la iglesia adventista, la dimensión personal está representada por ti, como pastor, como ministro de culto. Vamos a la siguiente y última de las 4 dimensiones. La dimensión ritual. Vamos a la dimensión ritual. La 4. La dimensión ritual. ¿Ah? ¿Es la 5.? No, la 4 dimensión. Bueno, pastores, ¿cuál es la diferencia entre el rito, la ceremonia, la costumbre y la práctica? Solo tenemos. ¿Cuál es la diferencia entre rito, ceremonia, costumbre y práctica? Vamos a entrar en este análisis porque aquí, dentro de la dimensión ritual, en el antiguo sistema sacrificial, aquí tenemos holocaustos, tenemos ofrendas y tenemos sacrificios. Distintos los tres, parecidos en algún sentido. Pero antes de entrar en este aspecto, yo quiero llamarles la atención a estas 4 palabritas que les mencioné. ¿Cuál es el rito por excelencia que hay dentro de la iglesia adventista? La Cena del Señor. Es el único rito que existe realmente. ¿Por qué? Porque el rito es una ceremonia que tiene un orden preestablecido. Ese orden preestablecido no se debe alterar por parte del ritual, o del rituante, perdón, no debe ser alterado. Hace algún tiempo, con esto de la Cena del Señor virtual, se desdibujó completamente el rito. Pero antes de la pandemia, en algún lugar de la tierra, un anciano de iglesia prestante que tenía platica, sedujo a la congregación diciéndoles: hermanos, vamos a hacer una cena del Señor distinta. Yo creo que una cena del Señor podemos hacerla de una manera más agradable, más cena. Y ese día me tocaba oficiar a mí, pero yo llegué tarde. Cuando yo llegué, ya el anciano había armado su zafarrancho. El pan no era la muestrica, era un tremendo pan. El vino no era la copita, era un vaso. Y los hermanos estuvieron felices. ¡Amén! Cuando yo llego y veo ese adefesio, yo dije: hermanos, ¿por qué hicieron esto? No, pastor, es que es una forma de demostrar. No es necesario, porque el símbolo no necesita ser demasiado grande para que simbolice la cosa que quiere simbolizar. ¿Quién te ha dicho que yo necesito un very big pan para yo decir que ahora sí estoy aceptando a Cristo como mi Salvador personal, como cuerpo?
No, el símbolo representa algo. Ahora, si algún día viene un predicador de estos que usted invita a sus congregaciones, bien sea por intercambio o porque proceda del Congo belga, de Luxemburgo, de Mozambique, que viene laureado con que ese es el predicador estrella en estos momentos, y viene a tu congregación y te dice, pastor, vamos a hacer una modificación de la cena del Señor. Le propongo lo siguiente: antes de que nosotros aceptemos a Cristo, la sangre de Cristo ha hecho ya perdón por nuestros pecados. Por lo tanto, en el momento de la cena del Señor, vamos a ofrecer primero el vino antes que el pan, y después el pan, porque primero está el perdón de nuestros pecados y luego comemos el cuerpo de Cristo. Y la congregación ignorante dice amén, y el pastor por ignorante acepta el asunto, y cuando usted menos cree, se ha hecho un cambio en el rito. ¿Por qué? Porque el texto bíblico allá en Primera de Corintios, vamos al libro de Primera de Corintios, el capítulo 11, mientras busco el pasaje, dime. Sí. Entonces dijo que primero íbamos a tomar la cena, el vino y el pan, y después lavarse los pies. Lavarse los pies. Y es que, ¿sabe cuál fue el argumento de él? Él dijo que como Jesús estaba en la cena y levantándose de la cena, tomó la toalla y eso, puso argumento. Entonces ya había cenado. Ya. Pero es bueno hacerlo. No debe serse así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando Cristo se reunió con sus discípulos, no fue para tomar la Santa Cena, fue para tomar la Pascua. Él se reunió con sus discípulos para tomar la Pascua. Y después, cuando toma la Pascua, se para hacer el rito de humildad. Y posteriormente se incorpora a la Cena del Señor. Siempre debe ir primero, porque el rito de humildad es la antesala, es la última oportunidad que se le da a quien ha de participar para que arregle sus problemas personales con algún miembro de la iglesia. ¿Bien? Entonces, pero déjenme terminar porque las preguntas empiezan a surgir a montón. Por lo pronto, el orden. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ese es el orden. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Por qué tiene sentido este orden? Cuando usted toma un cordero, cuando el oferente en el santuario israelita llevaba un cordero, el cordero estaba vivo. Cristo no derramó su sangre cuando fue tomado prisionero allá en el Getsemaní. Él no derramó su sangre allí. Su sangre estaba por dentro. Vas a derramar su sangre real es cuando ya está crucificado y en todo el proceso de flagelación al que es sometido. Por eso la Biblia dice que primero se toma el pan, porque el cuerpo de Cristo fue maltratado antes de que su sangre fuese completamente vertida. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. ¿Cómo así que después de haber cenado? Si se supone que la cena del Señor está conformada por pan más vino, ¿por qué dice acá que después tomó la copa después de haber cenado diciendo? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Bueno, vámonos al libro de Marcos. Vamos a leer un poquito antes de Marcos, vamos a leer Lucas 22. Aquí hay un puntito para quienes les corresponda la fiesta de los panes sin levadura, que también se llama la Pascua. Lucas 22:1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Bien,
que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarlo, porque temían al pueblo. Vámonos entonces al versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Panes sin levadura y la Pascua eran casi la misma fiesta, aunque eran fiestas diferentes. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? No la cena. Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Oíd, cuando era ¿la hora de qué? De tomar la Pascua, se sentó a la mesa y con él los discípulos. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿Qué se comía en la Pascua? Pan sin levadura, los azot, o panes ácimos, hierbas amargas, se comía un cordero asado y también había vino. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, noten aquí que el orden es inverso, habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. ¿Estamos frente a la instauración de la Cena del Señor o a la conmemoración de la Pascua? Estamos en la frente a la conmemoración de la Pascua. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, ahora Lucas lo repite, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Vámonos ahora a Marcos capítulo 14, del 22 al 25. Marcos 14, del 22 al 30 al 25. Versículo 17. Vamos a leer el 17, perdón. Cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, aquí Marcos comienza a ilustrar algo. Mientras comían. De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. ¿Qué estaban comiendo? La cena del Señor. Versículo 22. Y mientras comían, ¿qué comían? La Pascua. Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. En ese momento se hace la transición. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Diferente a lo que nosotros hoy hacemos, que repartimos copitas a todo el mundo, porque no puede ser. Tendría que ser una copota así, y el que venga, tome de a poquito, poquito. Entonces, higiénicamente, hoy decimos no se ve bien. Culturalmente, en la época de Jesús, eso era lo viable, que cada quien tomara un sorbito de la misma copa, porque eso indicaba unidad. Eso indica unidad. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Versículo 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Nos vamos ahora a Mateo 26 para hacer la lectura de los sinópticos. Mateo 26. ¿Ustedes han encontrado que en el Evangelio de Juan está la cena del Señor? Vamos a ver. Mateo 26. Y leemos capítulo 26, versículo 2. Mateo 26, 2. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Bien, ya está anunciado que se celebrará la Pascua. Vamos al versículo 17.
el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y Jesús le da la instrucción. Versículo 20. Cuando llegó ¿la noche de qué? Se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían la Pascua, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Bien. Versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y tomando la copa le dio todo esto, os digo, etc. Y cuando salieron, otra vez, dice, cantaron el himno y se fueron al monte de los olivos. Entonces encontramos que en esta dimensión ritual, el establecimiento de la Pascua es algo importante. La Pascua era una de las festividades más importantes que tenía el pueblo en el aspecto ritual. Hoy es reemplazado por la Cena del Señor. El rito más importante que tiene la iglesia adventista es la Cena del Señor. Se le puede decir la Santa Cena. Y ya les voy a explicar por qué. Incluso Elena de White utiliza la expresión Santa Cena. Como yo sé a quién estoy representando, o mejor, quién está representado en esa cena, que es Cristo Jesús, se le puede decir Santa. Porque no hay otra relación. Nunca más nosotros hacemos esa festividad. ¿Cuántas veces se debe hacer la Cena del Señor en el año? Elena de White dice todas las veces que sea necesario. Pero un convencionalismo eclesiástico nos ha sugerido que lo hagamos 4 veces al año para que no se haga todos los sábados y se constituya después esa cena o esa ceremonia en algo que ya no tenga trascendencia. Insulso. En cambio, tampoco, frívola, tampoco se haga tan distante que el pueblo diga, bueno, ¿y entonces para cuándo? Se olvidó, ¿vale? Ok. Vamos a ver la diferencia con ceremonia. Ahora les pregunto, pastores, ¿es el bautismo un rito? ¿Es el bautismo un rito? Pero Elena de White lo menciona, el rito. ¿Por qué se dice que es rito? Hay una cita de ella que menciona el rito del bautismo, pero técnicamente el rito del bautismo no existe, porque no hay un orden preestablecido para la elaboración de eso. Acuérdense de algo, todo rito implica una ceremonia. Todo rito implica una ceremonia, pero no toda ceremonia es un rito. En el bautismo, que es una de las ceremonias importantes dentro de la iglesia, nosotros vamos a tener, dentro de las ceremonias, tenemos bautismo. ¿Cuál es el orden? No existe un orden. Se requieren 3 elementos. Se requiere el agua líquida, la persona y el que va a bautizar. ¿Es necesario que haya siempre alguien que bautice? Sí es necesario. No hagan como este servidor, pero lo que me tocó hacer fue por asuntos meramente circunstanciales. Me encontraba en la ciudad de Toluca, de Lerdo, en México, desarrollando unas campañas evangelísticas para la conformación de una nueva congregación. Los bautismos, como yo desconocía el asunto, al anciano se le ocurrió la feliz idea, Toluca de por sí que es alto, creo que un poco más alto que Bogotá, y al anciano se le ocurrió la feliz idea de ir a realizar los bautismos montaña arriba. Cuando llegamos allá al lugar, ese cuerpo de agua, que era una quebrada, eso se le veía el humito así, el vapor que subía. Y ese frío, yo dije, bueno, voy a ver, metí el dedo en el agua, eso estaba helado. Yo dije, no señor, yo aquí no voy a hacer la típica ceremonia de que yo me meto aquí y entonces comienzo a llamar, venga, vamos a cantar el himno, que con no sé qué cosa, no señor. Número 2, no podía hacer eso porque se me iban a enfermar los que iban a ser bautizados. ¿Qué se me ocurrió? Porque es algo que se me ocurrió en el momento, por el sentido común. Hermanos, les dije, yo voy a entrar al agua. Ustedes los que van a ser bautizados, quédense allá afuera. Voy a hacer la oración. Bien. Y yo, cuando termine la oración, los invito a que vengan y a la cuenta, no de 3, sino los bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sumérjase cada uno en el agua. ¿Listo? Y así fue. Eso quedó grabado.
¡bum! Todo el mundo para abajo y salgan corriendo. Y enseguida, creo que eran como 4 o 5, no recuerdo, pero era imposible hacer una ceremonia y no atentar contra mi vida, porque el que iba a sufrir era yo. Solamente esos pequeños instantes que estuve dentro del agua, las piernas no las sentía, del frío tan impresionante. Duré un montón de rato con agujitas en las piernas, me dieron frazada, me echaron un poquito de esa, no agua panela, sino una bebida mexicana que le echan, por supuesto, su piquecito. Bueno, eso me reconfortó. Pero el bautismo no tiene un orden, no, tequila no. El bautismo no tiene un orden. El bautismo es una ceremonia. Siguiente, el matrimonio. El matrimonio es una ceremonia. Claro que valió. El matrimonio es una ceremonia, no es un rito. Ahora, no lo vayan a hacer ustedes, ¿eh? O que yo me voy a bautizar solo. No, no se puede. Había alguien que bautizaba. Yo invoqué, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para abajo todo el mundo. Pero es que ese frío era imposible. Imposible. ¿Saben que hay gente que se quiere bautizar en la arena? Porque es sumergir. Bautizo, sumergir, pero no se puede aplicar. El matrimonio es una ceremonia, no un rito. El matrimonio necesita... ¿Cuáles son los elementos constitutivos de un matrimonio? Primero, un macho, masculino, hombre, varón, y una hembra, femenina, dama, mujer. Bien. Sí, porque tenemos que ser claros. Hoy no podemos tener, el asunto hoy está muy difuso. ¿Y qué más se requiere? Y un oficiante. Alguien que case, bien sea el papá, pero como el papá no tiene hoy la potestad jurídica para hacerlo, en tiempos bíblicos sí. El padre era el que tenía la autoridad para casarlo. No se necesita nada. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? No, que los pajecitos que van entrando, eso es una ceremonia, una parafernalia que nosotros hacemos. Por eso la ceremonia y el rito se diferencian. Otra ceremonia que nosotros tenemos, presentación de niños. Sí. Yo escuché la historia de un muchacho, me acuerdo, que estaban en la casa y querían acostar. Entonces dijeron, oremos para casarnos aquí los dos. Vamos a casarnos. Igual le dije, usted igual me va a casar con un día, oremos, nos casamos y nos acostamos. Paz con Dios. Entonces oraron y casaron ellos dos. Estuvieron de acuerdo los dos. No, porque el matrimonio no es entre dos personas. Si así fuese, imagínese usted todos los matrimonios que habría. No, ahí estarían casándose y dándose en casamiento. Pero eso no aplica. La presentación de niños es una ceremonia. ¿Qué más? La circuncisión era una ceremonia. Hoy, ¿qué otra ceremonia tenemos? Ceremonia de dedicación de templos. Dedicación de casas. Ceremonia de ordenación de ancianos, de pastores, de diáconos. Son ceremonias. Ungimiento de enfermos. Acuérdense, pastores, que el ungimiento de enfermos no es la misma extrema unción, pero desafortunadamente así lo hemos tomado. No como pastores, pero sí como feligreses. Como nosotros estamos viviendo en un sustrato católico, prácticamente para nosotros, los hermanos que ya sienten el gallinazo en el hombro, que sienten el golero en el hombro, que ya se están muriendo, llaman al pastor, vamos pastor, únjalo. Tenemos en la mente el pensamiento y el concepto de la extrema unción católica. No es así. El ungimiento es para sanidad, no es para confirmar la muerte de la persona. Y lo bueno del cuento es que yo soy malo para ungir. A los que he ungido se me han muerto, ¿vale? He ungido a 3 y 3 se han muerto. Tengo un mal récord allí. Entonces mejor que no me llamen para el ungimiento. Qué cosa tan impresionante. Saliéntense. Un señor no estaba bautizado, pero vivo. Eso ya cuenta como vivo, ¿cierto? Bueno, eso hay que analizarlo con juicio. Si la persona ya ha tenido, antes de ese estado lamentable, estaba en su sano juicio y aceptó a Cristo como su Salvador personal, ¿qué le impidió a él haberse bautizado antes de?
Por eso les decía aquí que el arrepentimiento express no existe. El arrepentimiento express del que algunos dicen que tuvo el hombre de la cruz del Calvario, el ladrón en la cruz, él no se arrepintió express, él tenía conciencia de lo que había entendido, sino que los fariseos y los escribas, los sacerdotes, le habían hecho, no le habían permitido ver bien las cosas, pero cuando la luz del evangelio se abrió paso en su mente, él la captó enseguida, y él venía arrepentido, sino que ahí fue donde se confirmó. Bueno, el tema no es de hablar de esto. Ceremonias, otra ceremonia, ahí la tienen. Ahora vamos con las prácticas. Nosotros tenemos la práctica de la semana de oración. Esa es una práctica. Tenemos la práctica del ayuno. El ayuno no es una ceremonia. Los retiros espirituales son prácticas. ¿Qué más? Las sendas sagradas. No, ya eso es otro asunto. Estoy hablando de asuntos que son dentro de la iglesia. ¿Qué más? Son incluso el diezmo es una práctica. El diezmo es una práctica de nosotros, enseñada por nuestro Dios, pero es una práctica. ¿Con qué periodicidad se debe devolver el diezmo? Cuando lleve la plata. ¿Y cada cuánto debemos darlo? ¿Diario, semanal, mensual? Conforme seas bendecido. Yes. En calidad de pastores se van a encontrar con hermanos que tienen su economía basada en la cosecha del café, del arroz, del maíz, de la yuca, del plátano, exceptuando, por supuesto, eso que ustedes mencionaron, que no se debe mencionar tampoco. Esos hermanos dan su diezmo ahí, su diezmo y su ofrenda, anualizado o a veces semestralizado, porque la cosecha se da en dos veces al año. Muy bien. ¿Ah? En octubre, sí, la plata. Este me lleva. Este está con el cuento. Dime, Walter. Siendo el rito más importante de la Santa Cena y que se puede hacer en cualquier momento, ¿qué motivos se podrían usar para decir vamos a hacer una Santa Cena ahora? ¿Sí? ¿Bajo qué argumentos uno podría decir es necesario hacer una Santa Cena? Bueno, el pastor líder, el sacerdote, no el pastor, o sea, nosotros no somos sacerdotes. Por favor. Nosotros estamos más ligados a las escuelas de los profetas que al sacerdocio arónico. Quítense de la cabeza el cuento de los que los hermanos dicen, los levitas. Nosotros no somos levitas. Nosotros recibimos más la parte de las escuelas de los profetas. ¿Cada cuánto se debe preparar la cena del Señor y cuáles son los móviles para la realización de la cena del Señor? La única razón es la que la Biblia presenta. ¿Para qué se hace la cena del Señor? Para conmemorar la muerte de Jesús. Esa es la primera razón teológica. La segunda razón del rito de humildad es para que entre nosotros haya armonía y paz. No necesito yo estar haciendo la cena del Señor todo el tiempo. Por ejemplo, una persona que tiene dificultad con otro miembro de la iglesia, yo no tengo que decirle, bueno, para tratar de resolverle este asunto, vamos a hacer una cena del Señor entre ustedes. No. Arreglen sus diferencias, porque esto es corporativo. Por eso la iglesia estableció por lo menos 4 veces al año. Usted puede como pastor determinar, yo veo un problema serio en esta congregación que estoy recibiendo. Han hecho la cena del Señor de manera ritual, sin mayores cosas, pero no veo la efervescencia, no veo cambio. Vamos a motivar. Antes de la cena del Señor voy a hacer unos preparativos para ayudar a los hermanos a que se consagren más al Señor. Heidelberg. La pregunta del millón. Los emblemas que exceden de la cena del Señor, de ese rito, nosotros hemos concebido como iglesia que no está permitido usarlos, comerlos, disponer de ellos, sino que más bien deben ser desechados, enterrados, porque ya son santos. Santos no. Así es nuestra percepción. Ok. Estoy hablando no según nuestro criterio, porque si me lo pregunta a mí, en nuestro concepto son sagrados. Muy bien. Pero para la iglesia. Bien entendido. Bien entendido, pastor. Bien. ¿Cómo nosotros abordamos este concepto para empezar a educar a nuestra iglesia? Bueno, en primer lugar, tú dijiste algo que es cierto. El pan con el que de la cena del Señor,
Es un pan que hace una persona que ha orado y le ha dicho a Dios, Señor, dame, ayúdame y permíteme ser un vehículo tuyo para hacer un pan. Esa persona debiese hacer eso, pero no lo hace. Lo hacen normalmente, así ya, un pan común y silvestre. Los ingredientes son común y silvestre. La forma de elaborar el pan es común y silvestre. Nada nuevo hay en la elaboración del pan. Pero cuando ese pan llega a la mesa que ha sido preparada previamente, ya adquiere una connotación en la mente del adorador. Entonces el pastor oficiante y sus ministros asociados empiezan con lo que nosotros sabemos. Lo tocó el momentito, vamos a partir el pan. La ceremonia se nos dice, antes de partir el pan ya tú has tenido que haber partido la mayoría para que no te demores, sino deja un pedacito nomás como para demostrar de que estás haciendo el asunto y tal. Ese pan se ora, ese pan se convierte en sagrado para la mente de nosotros y es santo en cuanto a nuestra relación con Dios, porque ese pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero una vez que termine la ceremonia y ese pan que no se utilizó va a ser desechado, venimos y tomamos en consideración lo que ocurrió con el episodio de Elimelec, allá con el rey David, antes de que fuese rey. David iba huyendo y llegó al santuario y le dijo a Elimelec, tengo hambre, ¿qué tienes para comer? Dice, no tengo nada distinto que los panes de la proposición, que tú sabes que son santos y que nadie se los puede comer distinto sino a la familia sacerdotal y toda esa cuestión. Pero le dijo Elimelec, si ustedes se han guardado de mujeres y si los vasos de los hombres están santos, se lo pueden comer. Y David dijo, claro que sí, ¿quién va a estar pensando en mujeres si estamos corriendo? Y estamos huyendo y toda esa cuestión. Así que Elimelec le dio a David los panes. No eran los panes que estaban puestos en el santuario, sino los que habían sido quitados. Ahora, eso no deja de tener una enseñanza. ¿Sí? No deja de tener una enseñanza. Ese pan solo se lo podían comer los sacerdotes, pero ese pan se lo comió David. Y luego viene Jesús y dice, y hace mención de eso, ¿tú recuerdas que cuando David tenía hambre y pidió pan, le dieron de esto? Para demostrar que lo más importante no es el objeto como tal, sino lo que implicaba ese asunto, la persona como tal. Entonces, en la mente de nosotros como pastores, no hagamos la bobada, no cometamos el error de que como esto lo estamos viendo aquí en clases, entonces voy a aplicar eso en una iglesia que todavía no entiende. Bueno, sobró los panes, sobró el vino, entonces, para los que tienen hambre, usted como pastor de manera discrecional puede decir, hermano, yo me voy a llevar esto, yo me encargo de darle tránsito a esto. Yo puedo dárselo a una persona que tiene hambre y eso no tiene ningún problema. Pero si hay un miembro de iglesia que me está viendo por causa de ese miembro débil en la fe, yo no hago eso porque ya yo sé que eso no tiene ningún significado extra. No hay una sacralidad en ese pan propiamente dicho. Para nada, pero hay que ser muy juiciosos, muy inteligentes en esto. Oíste, Heidelberg, pero esa pregunta la botaste del estadio, bien pensado. Vamos, ¿quién me levantó la mano? Dale acá. Dime. Ya. Voz en alto, por favor. Solamente. No existe sino un rito en la cena del Señor, que hay un orden preestablecido. Y ese orden lo estableció Dios. El hombre no lo puede subvertir. Vamos aquí y con Walter. Dentro de todo el proceso que nosotros vemos en la Santa Cena, sabemos que los diáconos ordenados para repartir el pan. Muchas iglesias han utilizado la modalidad de colocar una mesa y que la misma persona pase a reclamar o a recoger el pan. En un caso, mi papá lo hizo así, pero era porque no tenía ayudantes. Y yo le dije, es lo lógico, claro, porque no puede estar pasando uno por uno repartiendo. Ajá. Pero en el caso de una iglesia que los tenga, ¿es recomendable que haga ese estilo o que se utilice el hábito normal de que pasen los diáconos? La forma de la presentación de la cena del Señor, de la celebración y de la entrega de los emblemas no es realmente determinante. Lo realmente determinante es la reverencia con la que se haga. El formato no está establecido en la Biblia, porque si siguiésemos el formato establecido en la Biblia, todos tendríamos que estar acostados
sentados, recostados uno al lado del otro y tomar cada uno de la copa. Así que muchas gracias también por tu pregunta. Dime, muchacho. Pastor, en cuanto a la Santa Cena, porque es un tema muy importante, siempre es lo más importante. ¿Cómo ve usted el comprar el vino de uva en una tienda, porque es vino de uva, y comprar galletitas de soda, porque no tienen levadura, y esa misma usarla para la Santa Cena? Porque se aproxima una Santa Cena y sugirieron hacer eso. Bueno, existe un sentido común. El manual de iglesia nos dice que en algunos lugares la adquisición de la uva es muy difícil, es costosa. Entonces, se busca, dice, hasta lo máximo, hagamos lo imposible para adquirir la uva. Pero si el caso es extremo, bueno, entonces busquemos un sucedáneo. Pero estamos en Medellín, no tiene sentido que nosotros compremos jugo de uva si tenemos, eso no se debe hacer porque el ritual también implica el respeto al significante, que en este caso el vino representa la sangre incorrupta de nuestro Señor Jesucristo, no fermentada. Así que eso es una especie de flojera. No, yo no les aconsejo que hagan eso. Manden a hacer el pan o háganlo ustedes mismos. Es más, dentro de la materia práctica ministerial, sé que a ustedes debieron haberles enseñado la elaboración del pan de la cena del Señor. Nada del otro mundo es esto. Ah, ok. Correcto, eso es. Ok. No, sí, no hagan esa ilusión de la cena del Señor. Bueno, pastores, dime. Perdón, que iba primero. Hay una que pues, en la iglesia se ve mucho que cuando un pastor entrega a los dos al mismo tiempo. Para algunos hermanos esto todavía viene siendo un poco como que fuera de contexto. Quisiera preguntarle a usted, ¿es bueno hacerlo dado ciertas circunstancias especiales o no? Volvemos al punto. Tú me preguntas que si es conveniente que el pastor o el oficiante entregue al tiempo el pan y el vino. Las circunstancias determinan algunas cosas. Recuerdo que en plena pandemia, en una iglesia de Estados Unidos a la que asistí, tomé la cena del Señor después de mucho tiempo. Me sentí con una gratitud impresionante a Dios de poder tomar la cena del Señor. La junta de iglesia, encabezada por el pastor, consideró prudente entregar todo al mismo tiempo. La copita yo la tengo, era de este tamaño, sin mentirles, partido en dos. Arriba eran dos copitas. Arriba estaba sellado con un trocito de pan pequeñito y abajo estaba el vino completamente sellado. Cuando llegó el momento, los diáconos repartieron la copita completita. Pero como ambas estaban selladas, lo que el pastor hizo fue, vamos a tomar el pan. Y se repartió el pan y comimos el pan y luego la copa, pero todo se repartió al mismo tiempo. No hay ningún problema en eso, siempre y cuando se respete el orden. No estamos hablando de qué es lo que primero se debe entregar, no. Se pueden entregar las dos cosas si las circunstancias así lo ameritan, pero el orden de la ingesta de los emblemas no se debe alterar. Que el que establece la Biblia tomó pan. Primero el pan y luego el vino. Dime. Tenía una pregunta Ajá. era sobre que muchas iglesias hacen la actividad de la Santa Cena con los niños. Ok. El manual de iglesia, sí. La pregunta tuya es si se debe permitir que los niños no bautizados, pero miembros de la iglesia, hijos de miembros de la iglesia adventista, participen en la cena del Señor. El manual de iglesia nos orienta y dice que debiésemos desalentar eso. Más bien alentar a los niños para que se bauticen y que puedan tomar esto. Pero ¿qué debemos hacer nosotros los pastores en estos casos? Es una recomendación. A los hijos de los padres adventistas pequeños, usted los puede llevar a un salón anexo y decirles, vamos a hacer una actividad con ustedes para enseñarles el significado de los emblemas y de cómo es este asunto. Y los podemos llevar, no decirles que vamos a hacer la cena del Señor,
no, sino que le vamos a enseñar el significado. Entonces lo sentamos. Bueno, aquí está el pan, vamos a repartir el pan. Eso va a ocurrir en la iglesia, ¿oyeron? Pero eso va a ocurrir cuando ustedes se bauticen. Mira, mi hija menor, Abby, un ejemplo que me cayó al pelo. Un día mi hija se puso a llorar en el pleno de la iglesia, aquí en la UNAC. Porque yo le había dicho, hija, hasta que usted no se bautice no debe formar parte, no vas a tomar parte de la cena del Señor. Y se puso a llorar porque ella quería formar parte. Yo me valí de eso. Y le dije, ¿tú quieres participar en la cena del Señor? Y sí, bueno, bautízate, ¿qué te impide? Pero es que yo no me quiero bautizar delante de todo el mundo. Esa Abby era una cosa especial. Yo no me quiero bautizar delante de todo el mundo. Yo quiero que sea como una especie de un bautismo privado. ¿Qué podía yo hacer? Tenía dos opciones. O para que se bautizara o esperar a que ella creciera más. La experiencia me dice que entre más tiempo demoran en bautizarse, más tardan en tomar la decisión y algunos nunca lo hacen. Así que me dijo, yo me bautizo pero en el mar, pero en San Andrés. Dije yo, wow, ese bautismo me va a salir costoso. Pero si el Señor Jesucristo vino a esta tierra, así hubiese sido por uno, yo dije, yo voy a San Andrés por mi hija. Pero aparecieron unas circunstancias y es que algo ocurrió en la isla que no podía yo entrar. Algo ocurrió. Yo le dije, te ofrezco una oferta, vamos a Cartagena. Matamos 2 pájaros con una piedra, visitamos a tus abuelitos y te bautizo allá en el mar. Bueno, papi, listos. Allá fuimos. Y delante de un grupo de familia, Abby Daniela fue bautizada en el mar de Cartagena. Feliz y contenta. Y después del bautismo siguió bañándose. Entonces me quedé yo pensando mientras la veía, ¿qué impacto ha tenido el bautismo en su vida? Pero sí me di cuenta porque cuando vino la cena del Señor, ella ahora dijo, ya puedo tomar la cena del Señor, ¿verdad, papi? Y yo, claro, mija, ya puede tomar la cena del Señor. Así que, pastores, esa pregunta es pertinente. Mi recomendación, por experiencia, es háganle a los niños, en el momento en que los adultos están haciendo la cena del Señor, para que ellos vean también y participen. A ver, explico. Antes de la cena del Señor, en el rincón infantil o en un momento antes, usted puede invitar a los niños y decirles, vamos a hacer una enseñanza de qué significan los emblemas. Y les enseñas y los haces participar, sin hacer todo lo que hacemos en el ritual. Y cuando viene la cena del Señor, ya en el templo, ellos están con sus padres y están viendo cómo se hace. Y se les alienta, cuando te bautices, lo puedes hacer. Y saben lo que significa ya. En el caso de una persona, no niños, porque los niños están inmediatamente, un adulto que entró a la congregación en el momento o en el día en que se va a hacer la cena del Señor, y él ve el asunto y pregunta, ¿qué es esto? No, vamos a hacer la cena del Señor. ¿Será que yo puedo participar? El consejo bíblico y el consejo del Espíritu de Profecía es, lo pueden hacer. Lo pueden hacer. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la parte que le corresponde a usted como pastor? En la homilía previa a la cena del Señor o al lavamiento de los pies, usted debe hacer mención del significado de cada uno de los emblemas. Y decirle a los que están allí presentes, si usted no es miembro de la Iglesia Adventista, pero usted quiere participar de la cena del Señor, tenga presente lo que significa. Y lea lo que dice el pasaje de Corintios. No tome la cena del Señor de manera indigna. Ahora viene la pregunta, ¿y qué es tomar la cena del Señor indigna? No es que usted el día anterior haya cometido un pecado de grandes dimensiones, que requiera 5 sacrificios. No. La toma indigna de la cena del Señor estriba cuando usted ha llegado allí olvidándose de que tiene una enemistad con alguien o que alguien está enemistado con usted sin que usted lo sepa. Ahí se aplica lo que dice la Biblia. Si tú vas al altar a llevar tu ofrenda y allá te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí y ve donde el hermano y reconcíliate. Pregúntale, hermano, yo me he dado cuenta últimamente que usted no me saluda, que cuando yo me voy acercando usted me da la vuelta. Hermano, yo he hecho algo para que usted tenga esa actitud. Si yo he hecho algo, por favor, perdóneme, le ofrezco disculpas. Y el hermano te dirá, sí, lo que pasa es que, y allí ya entran en armonía. Pero cuando tú sabes que vas a tomar la cena del Señor y estás enemistado con tu mujer, con tus hijos, con tu suegra, con tu papá, con tu hermano, con alguien, lo estás tomando de manera indigna. No estás considerando el significado que tiene la cena del Señor, que es unidad.
Y por eso el lavamiento de los pies antecede al rito propiamente dicho, porque es el momento cuando se te abre el espacio para que tú, si estás enemistado con alguien que está en la distancia, le pegues una llamadita. Mira, fulanito, yo en estos momentos siento que yo creo que te ofendí, quiero tomar la cena del Señor y no sería digno de mi parte si no te ofrezco perdón a ti. Por favor, perdóname. El otro dice, olvídate, a ti no te perdono, lo que tú me hiciste no tiene perdón. No hay problema, porque se aplica lo que dice Pablo. En cuanto a ti dependa, está en paz con todo el mundo. Bien, eso es lo que se llama, recuérdense, la sinapsis. Todas esas cosas tenemos que tenerlas al momento de actuar, ¿vale? Bueno, eso es tomar la cena del Señor indignamente. No, como algunos dicen, no, pastor, yo no voy a tomar la cena del Señor. ¿Por qué? Estoy en pecado. Estás en pecado. ¿Y en qué consiste el pecado? Es que tengo una moza. Ahí me dice, ¿por qué no la deja? No, es que no puedo. Ah, entonces no hay cena del Señor que valga. Tampoco hay perdón que valga. Si tú no quieres dejar el pecado, olvídate que vas a entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Olvídese de eso. Bueno, señores, cuéntame. Una pregunta, o sea, había un tema de que hace poco que si los niños venían de nacimiento en familias adventistas, que habían sido criados en la iglesia, podrían bautizarse antes de los 8 años, un ejemplo que da 5 o 6 años, que porque eran hijos ya de adventistas, decían. ¿Qué tan viable es ese bautismo teniendo en cuenta que ya ellos vienen conociendo la iglesia? Muy viable. Con más tiempo. Muy viable. Eso es viable. Bueno, Matías tiene 5 años y me dice, papá, yo me quiero bautizar. Es viable porque está en el seno de una familia que lo va a apoyar y que todo el tiempo estará en constante crecimiento. Es viable. Y él... ¿Ah? Yo podría que Matías se bautice. Claro, nadie te lo puede impedir. Si él ya tiene conciencia, si él ya entiende y ya tú le has explicado y si él te dice, yo lo quiero, papá, no se lo impidas. Porque tú eres el papá y lo estás guiando. El bautismo no significa que una persona debe tener X cantidad de edad, no. Debe tener conocimiento para eso. Por favor. Ay, pastores, toman esto muy livianamente. ¿Ah? ¿Dónde qué? ¿Dónde se obtiene el perdón de Dios? El perdón de Dios no se obtiene con el rito de humildad, se obtiene en tu relación con Dios en el momento cuando tú dices, perdóname, Señor. Como consecuencia, acuérdate lo que dijo Jesús a Pedro. Pedro dijo, tú no me vas a limpiar, no me vas a lavar. Y Jesús le dijo, si no dejas hacerte esto, no tendrás parte conmigo. Porque es una institución que el Señor está dejando. Entonces, el perdón no te lo ofrece el rito. El rito favorece el hecho de que tú has solicitado perdón. ¿Ah? Si no tomas el rito, no, porque estás desobedeciendo el mandato divino. No es consumado el asunto. Si tú pediste perdón, pues entonces manifiéstalo de esta manera. Cuando tú dices, es que yo amo a Dios, pero no me voy a bautizar, no lo estás amando. Es una concepción que se tiene en la iglesia. El perdón, o ya uno va a salir nuevamente limpio, sin importar si haya pedido perdón o no, después de tomar la Santa Cena. Y no se ha tenido la concepción de lo que te estaba comentando, acerca de que primero debiéramos de pedir perdón antes Así de es. tomar la Santa Cena. Hay que pedir perdón, arreglar las cosas con nuestros hermanos. Acuérdense que nosotros ofendemos a Dios, nos ofendemos a nosotros mismos y ofendemos también al prójimo. Pastores, para la próxima clase vamos a continuar. Bueno, ya la dimensión ritual la vamos a ver, pero ya más desglosada para la próxima ocasión. Dios les bendiga.